digamos que debe haber un control en las empresas y eso es absolutamente fundamental. Hoy está con nosotros el doctor Francisco Reyes, que es el superintendente de sociedades, alguien muy importante de este país que está haciendo también una labor de veeduría fundamental. Y creo que nos cae como anillo al dedo el tema de hoy en día de los emprendedores que buscan otro tipo de opciones de negocios. Ayer lo estábamos hablando. Lo estábamos hablando de que los huevitos no tienen que estar solamente en una canasta, pero hay trabajos donde tienen que tener de todas maneras, digamos, una fórmula legal para poder operar. Y el caso particular es de Claudita de las... Sí, lo cierto es que muchos colombianos tienen un doble trabajo y adicional a la labor que adelantan, se desarrollan en la actividad del multinivel. Correcto. Pero hacía falta ciertas regulaciones y por eso nos está acompañando el doctor Reyes. Gracias por acompañarnos. Bueno, Hernán, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Un placer estar con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias. ¿Cuál es el anuncio en ese sentido que hace la superintendencia? Bueno, pues realmente lo que hemos hecho es reglamentar un poco la actividad de multinivel, porque es una actividad muy importante. Realmente hay mucha gente que se cuadra sus ingresos con esto, que tiene un trabajo principal y que en el tiempo extra, pues vende productos de distintas marcas, de distintos comercializadores, y eso está muy bien porque eso ayuda a mejorar la economía, a redistribuir los ingresos y todo. Correcto. Lo que no queremos es que eso se convierta posiblemente en una situación de captación ilegal, en una pirámide, en una cosa en donde puedan resultar perjudicadas personas. ¿Cómo sabe la gente esa diferencia a la hora de que alguien lo convenza de entrar a un multinivel? Es relativamente fácil porque en el multinivel lo que hay es realmente una actividad de comercialización en que tú, por ejemplo, Claudia, vendes productos, llevas a Hernán para que también te ayude a vender y de lo que ustedes venden ganan una comisión. El comercializador les paga, el productor de multinivel o el comercializador les paga una comisión, un valor mayor sobre lo que ustedes vendieron. En cambio, en la situación de las pirámides, primero que todo, les ofrecen unos rendimientos que son absolutamente exorbitantes, que claramente no son los normales del mercado y eso pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y de otra parte, no están vigilados por el Estado y te pagan es por traer gente, no te pagan por hacer ningún producto específico. Comisiones por traer gente al negocio. Al negocio. Muchas personas al interior de las familias cuando se discuten este tema hablan, para que tengamos nombres claros, si Herbalife es o no multinivel, si Stream es o no multinivel o es una pirámide. Entonces, ¿podemos aclarar los nombres de estas empresas? La mayoría de las compañías de multinivel que son reconocidas actúan legítimamente. Si existe alguna duda sobre alguna de ellas, la Superintendencia de Sociedades ejerce, y a partir de este decreto esto sí queda todavía más claro, una vigilancia permanente sobre todas las actividades de multinivel, de manera que si ustedes tienen dudas sobre si una de ellas es legítima o no, pues no es sino llamar o acercarse a la Superintendencia de Sociedades para verificar, porque no está de más tener la certidumbre de que se está tratando con personas serias, porque además el decreto exige que en Colombia tengan una sociedad o una sucursal de sociedades. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuál es la noticia que nos trae? Pues sí, que el decreto, previendo que hay situaciones ilegales, por ejemplo, porque ustedes saben que hoy con la tecnología, cualquier página de internet te ofrecen oro, te ofrecen por Skype que te metas en una conferencia, que pongas una plata, que pongas $100 y te van a devolver 500 en una semana. De eso tan bueno no dan tanto. Y lo que hemos visto es que esas cosas, por ejemplo, una de ellas la encontramos que la sociedad estaba domiciliada en Emiratos Árabes Unidos. Entonces, pues resultaba realmente muy difícil para hacer la reclamación. Era algo bien complicado. Entonces, el decreto dice, si la empresa es extranjera, pues tiene que tener una sucursal constituida en Colombia o una sociedad, una entidad corporativa en Colombia que permita efectivamente reclamar en el momento en que se presente algún problema. Doctor Francisco, una inquietud también tengo. Hay muchas empresas multiniveles que no están, digamos, formalmente oficializadas en Colombia, pero que aplican ese tipo, digamos, de lectura de incentivar a la gente con ingresos especialmente en dólares. Entonces traigo a colación, por ejemplo, hay una empresa que se llama Club en México, que utiliza un sistema también, digamos, de necesidades básicas, pero le pagan a usted en dólares. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque puede haber un problema incluso cambiario. Cualquier operación que se haga en moneda extranjera tiene que pasar por el canal cambiario, que es el Banco de la República, y entonces si ya estamos hablando de divisas, las divisas tendrían que monetizarse en el mercado colombiano, para eso habría que cumplir unos procedimientos, de manera que mucho cuidado. Y sobre todo que puede conllevar a problemas a la persona que, digamos, usted hace una vigilancia, o la superintendencia mejor hace la vigilancia, y lo que está haciendo es una evasión. Claro, y fíjate que hay un problema, Hernán, que hay que tener en cuenta.
y es que si uno participa en operaciones de captación ilegal, las promueve, lleva gente, se hace responsable personalmente. Entonces, no solamente se expone a perder unas sumas de dinero que invierte en esta clase de cosas, sino que además puede ser sujeto de una intervención por la superintendencia e incluso sanciones penales, porque esto se constituye en un delito. Entonces, el primer anuncio del decreto es que ya estas empresas multinivel que son extranjeras tienen que tener una sede, una sucursal aquí en nuestro país. Exacto, o una sociedad. O una sociedad. Necesariamente tienen que tener o una compañía domiciliada en Colombia o una sucursal de sociedad extranjera. De otra parte, la superintendencia asume a partir de este decreto la posibilidad de ordenar la suspensión inmediata y automática de las operaciones de una entidad de multinivel cuando entienda que no está realizando aquel objeto para el cual fue creada, sino que se esté dedicando a captar recursos del público y a realizar operaciones ilegales. Nosotros podemos suspender la actividad en seco prácticamente e iniciar un proceso de intervención, si es del caso, pues que puede tener unas consecuencias muy graves. Y tengo entendido que también están obligadas, y usted me corregirá, a tener o a exhibir públicamente o a través de las páginas de internet el tipo de compensación que van a tener con la persona que va a estar adelantando esta actividad. Te veo muy bien enterada, Claudia, porque exactamente eso está previsto en el decreto. Hay un artículo que dice que el comercializador, la persona que organiza el multinivel, te tiene que decir qué es lo que te va a pagar. Tú tienes que tener una claridad sobre cuáles son las condiciones del plan, cuál es tu comisión por las ventas que hagan otras personas. En fin, que tú tengas absoluta certeza de en qué te estás metiendo y qué es lo que vas a ganar, y que no haya una cosa ya oscura, pues poco fácil de entender, poco fácil es que el tema es muy extenso. Una pregunta más o menos parecida a lo que estamos hablando de los multiniveles. Hoy en día el e-commerce se ha vuelto, digamos, en una necesidad, y sobre todo que con las redes sociales se ha vuelto, digamos, una fuente de ingreso muy importante en el país. ¿Qué es e-commerce? El e-commerce básicamente es el comercio electrónico. Que de pronto tú haces qué sé yo, unas tazas de esta naturaleza, las colocas en redes sociales y las vendes a través de Instagram, de Facebook. Gracias, don. Es importante, doctor Francisco, que, por ejemplo, en un caso particular de este tipo de negocio, ciertamente informal, también, digamos, tenga el aval de la superintendencia en el momento dado. No necesariamente, porque es que hay actividades de importación de bienes. Por ejemplo, si uno compra un bien por e-commerce y entra por el mercado normal y paga los aranceles que corresponden, pues es una importación realmente de un bien que no tiene absolutamente ningún problema. Aquí estamos hablando de operaciones en las que se organice toda esta estructura de multinivel, que es tener todos estos agentes dispersos por el país. En realidad el multinivel es una pirámide legítima. ¿No? A diferencia de la pirámide que nosotros conocemos, el caso típico de DMG, por ejemplo, que es una pirámide perversa. Pues, y que tristemente vuelve a generar cultura del país de ese tipo de pirámides. No pasa y vuelven y nacen otras. Lamentablemente es un fenómeno que se mantiene, que subsiste, porque en cualquier esquina tú puedes organizar en un garaje, puedes organizar una estructura piramidal, tú puedes mandarle volantes a la gente, y lamentablemente también hay personas incautas que, atraídas por el señuelo de los rendimientos exorbitantes, pues están dispuestos a darles la plata a estas personas que normalmente no van a responder por las utilidades. Finalmente, estaba viendo noticias importantes a través de la página de internet de la superintendencia, y una es que a muchas personas les está llegando un correo electrónico que tienen que hacer ciertos pagos a la superintendencia, y están haciendo un correctivo ustedes advirtiéndole a la gente, de que no hay ningún tipo de bonificación, ningún tipo de multa, sino que tiene que verificar las personas directamente con la superintendencia. Y la segunda es que usted obtuvo una muy buena calificación con los empresarios. Así que pues, felicitaciones. Pues muchas gracias, Claudia. ¿Cómo te agradezco? Caramba. ¿Todo ese jaleo que le tocó el año pasado? Ave María. Muchísimas gracias, Claudia. Te agradezco esa felicitación. Y lo decimos de verdad, a ciencia cierta, colombianos como ustedes son los que necesitamos, sobre todo en estos momentos tan importantes donde el país necesita ingresos reales, donde necesita gente trabajadora, y sobre todo que hay una veeduría, porque muchos desconocemos, y a veces es gente que conoce, pero le hace trampa popularmente al centavo, como dice, ¿no, doctor Francisco? Pues muchísimas gracias, Hernán. Me siento honradísimo con ese comentario tan generoso y tan amable. La verdad. La página de la superintendencia, para la gente si quiere ahondar más sobre www.supersociedades.gov.co. Ahí encuentran una cantidad de información sobre la infinidad de labores que cumple la superintendencia. Ojalá, hablábamos con Claudia, tengamos oportunidad de hablarles con más detalle de todas las cosas que hacemos, porque es que la superintendencia tiene
tiene 76 años de existencia. Este año fue calificada como la entidad más transparente en la administración pública colombiana y cumple unos servicios que son realmente muy importantes. Esa es la para el Colombia país. que necesitamos, indudablemente, doctor Francisco. Un abrazo, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya podemos poner nosotros la empresa de accesorios, pero ya saben, nos registrar primero. Ya nos registramos. Registrar primero, le decimos al doctor Francisquito. Pero que haga la fila, nada de una llamadita telefónica para pasarse una diferencia. No, cero tramitología. Su merced está en la mañana de 4 a 11 de la mañana, yo después la reemplazo.